Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Ya más de 200 episodios. Esto es una bestialidad. Segunda temporada, incluso si sumamos la primera temporada y esta, tal vez pasamos los 300 episodios. Y hoy tengo una persona que conocí recientemente, pero está haciendo un trabajo extraordinario en redes sociales, compartiéndole a las personas cómo optimizar su presupuesto, cómo mejorar financieramente, cómo invertir de forma inteligente. Y quiero presentarles a mi amigo Juan Medina. Juan, ¿cómo estás? Hola Dani, muchas gracias por la invitación, por fin. Bien, súper bien, de verdad muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio y nada, esperemos que salgan cosas bien, bien poderosas. Bueno, Juan, me estabas contando un poco acerca de tu experiencia. Cuéntanos un poco cómo terminaste haciendo tema de finanzas, porque no directamente es tu profesión, pero de pronto por los posgrados que hiciste terminaste ahí. Pero cuéntanos un poco de por qué decidiste crear contenido y ahí empiezo a preguntarte hacks, consejos financieros que yo sé que la gente nos está esperando. De una, claro que sí, pues Dani, para las personas que de pronto allá no sepan, yo soy el creador de Financia Tu Vida. Yo realmente soy ingeniero civil, me gradué en plena pandemia, por internet, por YouTube, sin ceremonia, súper triste la verdad. Pero más allá de mi profesión como ingeniero, que de pronto le da a uno la parte analítica y de números, a mí siempre me han gustado los números. Yo siempre fui un apasionado por el tema de las finanzas. De hecho, la clase que a mí más me gustó de mi carrera como tal era una clase de gestión, una clase de gerencia. Y ahí veíamos un poquito la parte más administrativa y la parte más financiera de los proyectos, más allá de la parte técnica de la construcción de las obras civiles. Entonces, desde ahí yo sabía que eso era lo que yo me quería dedicar. Y obviamente salir a buscar trabajo en ese momento como ingeniero civil en una parte financiera, pues era bien complicado. Aparte que normalmente salen muchos egresados o de administración de empresas o de ingeniería industrial y tienden a acaparar el mercado de las posiciones de finanzas. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo para preparar mi perfil profesional un poquito más enfocado a esa parte de las finanzas. Y ahí hice un posgrado en negocios y después, bueno, tuve la fortuna de dar con un trabajo inmobiliario donde estructuré proyectos de viviendas de la parte financiera. Y el contenido, digamos, arranco yo en el 2021 y esto es realmente, de hecho yo arranco a crear contenido cuando me salgo de la inmobiliaria. Es chistoso porque yo me salí, aprendí demasiado, aprendí a utilizar Excel muchísimo, pero me salí porque yo dije, quiero empezar a construir algo que sea mío. En ese momento me sentía muy pollo, muy buñuelo para crear un emprendimiento y soy un apasionado del emprendimiento, pero no soy partidario de emprender por emprender. En ese momento no tenía identificado un problema como para montarle una solución a una empresa. Entonces dije, bueno, quiero empezar a trabajar por algo que sea mío pero no emprendiendo como tal en un negocio tradicional o en una startup, que pues es aún más Claro. complicado, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a ir por la parte de la creación de contenido. En ese momento TikTok está cogiendo muchísima fuerza y digo como, bueno, me voy a lanzar a crear contenido. Ya lo primero lo había definido que era la creación de contenido. Ahora lo siguiente era en qué. Yo siempre he sido muy bueno administrando mi propio dinero y siempre ha sido como un apasionado, digamos, de manera empírica inicialmente por el tema de las finanzas. Empecé a, pues, a consumir contenido en internet, en YouTube, empecé a seguir personas que administraban fondos de inversión grandísimos en Europa. Hay un canal muy bueno que se llama El Arte de Invertir, es Alejandro, es pues, el dueño del canal. Él administra un fondo en España que se llama True Value y nada, él da clases literalmente de cómo invertir, sobre todo inversión en bolsa, análisis fundamental de las empresas. Entonces empecé a consumir ese tipo de contenido, digamos, de manera un poquito más empírica y ya luego cuando empiezo a ver que eso me gusta demasiado, pues ya empiezo a ser yo quien empieza a invertir directamente, porque digamos que siempre estuve muy cerca del mundo de las inversiones, pero era a través de fondos de inversión, digamos que administrados por terceros y demás. Em, entonces dije como, bueno, ya sé que voy a crear contenido, ahora en qué lo voy a hacer. Como te decía, yo siempre administraba bien mis finanzas y dije, en esto soy mejor que el promedio de las personas que me rodean y que el promedio de los colombianos. Yo empezaba a hablar con mi familia, con mi círculo cercano de finanzas, no tenían ni idea de las cosas que uno puede llamar básicas en el tema de finanzas personales.
Entonces yo dije, aquí hay un hueco bien, bien, bien importante. Soy bueno, pero me quiero preparar más. Entonces empecé, digamos que por lo light, por el manejo de las tarjetas de crédito y eso. Y en paralelo seguí formándome muchísimo, empecé a hacer cursos de análisis de empresas. Y bueno, nada, seguí formándome y llevo ya pues creando contenido 3 años, invirtiendo aproximadamente entre 4 y 5 años. Y nada, pues ya eso fue en el 2021 y ya hoy estamos en el 2024, han pasado casi 3 años de crear contenido. Cuál es el error financiero más grande que comete la gente con su dinero desde lo que has podido ver estos últimos 3 años creando contenido digital, hablando con un montón de gente que te escribe, que te sigue, que comenta lo que haces? Bueno, yo me atrevería a decir dos, son muchos, pero yo he identificado dos que son muy poderosos. El primero es endeudarse para invertir. Error gravísimo las tasas de deuda que tenemos aquí en Colombia. Es muy difícil encontrar un negocio o más que un negocio, una inversión. O sea, ¿te parece que lo que dice Kiyosaki no aplica acá? Es falso. Lo que pasa es que en Estados Unidos es Porque diferente. Kiyosaki nos ve en este Sí, podcast. es que es diferente porque obviamente cuando tú te apalancas en la deuda de Estados Unidos que te prestan al 3 4% y sales a rentar un inmueble que al año te puede estar generando el 10%, estás ciclando la plata, o sea, tiene sentido. Aquí en Colombia a ti un crédito hipotecario alcanzaron el año pasado o hace año y medio a estar cercanos al 19%. Claro. No hay manera de que tú puedas hacer que esa inversión sea rentable porque el costo de tu deuda es muy, muy, muy alto. Entonces, ese yo diría que es el primer error, como endeudarse para invertir. ¿Para invertir en cualquier cosa o...? No, si de repente tú vas a hacer una inversión activa, porque aquí estoy hablando de inversiones pasivas, que si cuentas de ahorro de alto rendimiento, que si inversiones en bolsa, en criptomonedas, Bienes en fondos de raíces. inversión, en bienes raíces, ese tipo de inversiones para mí no es una buena alternativa endeudarse para invertir. Ahora, si yo lo que quiero es montar un negocio, que ya es una inversión activa, porque no solo estoy poniendo plata, sino mi tiempo y mi capacidad laboral, ya es otra historia. Obviamente ya ahí hay que hacer otro análisis de pues los números, la factibilidad del negocio, que si sea rentable, bla, 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 pero obviamente ahí, y ahí más que yo llamarlo endeudarse, yo lo llamo apalancarse, que es literalmente utilizar el dinero del banco para, pues para comprar activos que me permitan producir valor con mi negocio. Cool. Ese Entonces, es el ese primero. sería el primero. Y el segundo, yo te diría que la codicia en el mundo de las inversiones. Y esto nos ha llevado a muchísimas personas, me incluyo, pero yo por allá en el 2018 caí en una pirámide. Mm. eh, y es eso, es creer que yo me puedo hacer rico de la noche a la mañana. O que alguna persona creó un sistema increíble de trading automatizado, movido por inteligencia artificial, que es capaz de darme retornos garantizados del 10% mensual o cosas locas, 10% diario, porque es que en esto se ve de todo. Que nota que eso fuera real, ¿no? Ah, no, Y qué si chimba. no, yo dije, ya Ahí está. sí, ahí sí endeúdese, ahí sí pídale Ya, prestado al claro, banco y tome y hágale. póngalo todo ahí. Pero sí, desafortunadamente las personas muchas veces llegan al contenido financiero con cicatrices. Y yo me atrevería a decir que son los dos errores. Dos errores que la gente comete con su dinero. Primero, endeudarse para invertir. Y más cuando no entiende la inversión que va a hacer, que esto pasa un montón, tampoco entiende los riesgos, realmente se lleva por la emoción y no sabe apalancarse de forma correcta. Y lo segundo es codicia en el mundo de las inversiones que lo llevan a tomar malas decisiones, ¿verdad? Total, y una cosa es ser ambicioso y uno como inversionista debería perseguir los mejores retornos. Ahorita algo que estamos viendo con las cuentas de ahorro es que, por ejemplo, Lulobank estaba, y eso no es publicidad obviamente, pero estaba ofreciendo rentabilidad del 10. Llegó Nubank y te puso el 13, entonces Lulo sube al 13. Eso es diferente, pero yo estoy persiguiendo rentabilidades como inversionista. Eso está bien y eso es ser ambicioso porque yo siempre voy a querer que mi dinero esté en el lugar Claro. en el que más rentabilidad me pueda generar. Pero otra cosa es la codicia y ya es quererse volver rico de la noche a la mañana y eso no es posible y no va a ser posible. Y más sin siquiera tomar malas decisiones ni investigar realmente lo que estás haciendo con tu dinero y lo que hay detrás. Eso es clave lo que dices, Dani, porque cuando uno se pone a ver el patrón que hay detrás de todos estos esquemas, es el mismo. O sea, tú ves el modus operandi de todos estos esquemas piramidales y es la misma historia contada de otra manera. Entonces, ahí es donde uno dice, oiga, la gente ni siquiera se toma el tiempo de hacer un due diligence, una debida diligencia
de dónde está poniendo su dinero. Y a mí me gusta poner un ejemplo y es, oiga, cuando yo, por ejemplo, voy a comprar una casa, que es una inversión, pues yo reviso las zonas sociales, el área, los acabados, la zona, mejor dicho, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué cuando voy a hacer una inversión de otro tipo, no reviso exactamente lo mismo? La constructora que está detrás también. Entonces, eso es muy importante y cuando uno se da cuenta, estos esquemas piramidales funcionan exactamente de la misma manera. Entonces, uno concluye que de verdad la gente no se toma el tiempo de investigar qué es lo que hay detrás de eso en lo que ellos van a poner su dinero. Juanito, tres aspectos que tú revisarías antes de hacer una inversión, que le dirías a la gente, vea, veas estas tres cosas importantes. Uf, bueno, tres son poquitas, pero bueno. Empezando. Bueno, El, si tienes más, claro, lanzarlos. el primero, sin duda, es el nivel de riesgo de la inversión. Em, no es lo mismo que yo esté pensando en invertir en un CDT, que es un producto de renta fija, a yo meterme en un producto de renta variable, como pueden ser las acciones, como pueden ser las criptomonedas. Y dentro de los niveles de riesgo hay más niveles de riesgo. Por ejemplo, si yo me voy a ir a un nivel de riesgo alto, de por sí, para mí, hay acciones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que son de riesgo alto, pero hay acciones que son de riesgo moderado, ¿sí? Las famosas blue chips, empresas que ya están consolidadas durante muchísimo tiempo, llamémoslas las Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Google, Nvidia. No es lo mismo, no tiene el mismo riesgo invertir en estas empresas que invertir en una empresa de capitalización media o empresas más chiquitas que pues no están tan consolidadas. Entonces, dentro de los diferentes niveles de riesgo, hay niveles de riesgo. Entonces, uno, sin duda, el nivel de riesgo. Los segundos son las garantías que yo pueda llegar a tener con esa inversión. ¿Por qué? Porque dependiendo también de donde yo quiera poner mi dinero, hay ciertos productos, ciertos vehículos de inversión que ofrecen garantías. Por ejemplo, en Colombia los CDTs te ofrecen una garantía que es pues el seguro de Fogafín que te cubre hasta 50 millones. Pero si tú te metes a la bolsa, ahí no hay garantías como tal de un ente que te cubra en caso de que algo llegase a pasar. ¿Cuál es la garantía ahí? Pues la investigación que tú haces y la debida diligencia de esa empresa. Entonces tú le revisas los estados financieros, cómo está la estructura de esa empresa, los márgenes de rentabilidad, el flujo de caja, si en verdad está produciendo caja o si realmente el EBITDA está maquillado por los intereses de la deuda y demás. Entonces, cuando uno invierte en ese tipo de, digamos, de inversiones, ya hay que revisar otro tipo de cosas y la garantía se ve de otra manera. Hay inversiones, por ejemplo, cuando uno le presta a empresas. Hay una plataforma muy famosa aquí en Colombia que se llama Bloom, que de hecho es la única plataforma de crowdfunding que realmente es crowdlending, que está vigilada por la superfinanciera. Marjorie estuvo acá en podcast, ¿Ah, sí? la CEO. Sí, sí, sí. Genial, No genial. es publicidad. Entonces, ahí, por ejemplo, hay diferentes tipos de garantías. Hay una garantía, por ejemplo, en proyectos de vivienda, en el que la garantía es un lote, es tierra. Hay garantías del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, el segundo criterio sería como la garantía. Entonces, vamos, perfil de riesgo, la garantía. eh, y en general, yo me atrevería a decir que las condiciones de la inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos fondos de inversión que tienen pactos de permanencia. Hay fondos de inversión que son a la vista, que yo puedo retirar el dinero cuando quiera. Entonces ahí yo tengo que evaluar la liquidez de la inversión que yo quisiera hacer. Porque si de repente es un dinero que no voy a necesitar en el corto plazo, pues yo me puedo meter en un producto que tenga pacto de permanencia. Pero si es un dinero que yo quiero tener a la vista, a la mano, para poder echar mano de él cuando necesite, pues de repente no me puedo meter en esos productos. Aparte, la inversión mínima. Sí, hay diferentes inversiones que requieren una inversión mínima y no puedo entrar con 100.000 pesos o con 200.000 pesos. Eh, las comisiones, hablando, por ejemplo, de fondos de inversión. Entonces, yo me atrevería a decir que uno sería entonces el nivel de riesgo, Garantía. lo segundo es la garantía y lo tercero, otros aspectos como condiciones generales ya de cualquier inversión. Quiero empezar a hacer doble clic en algunas cosas para que la gente entienda un poco más el nivel de riesgo y la garantía, que creo que es un factor decisivo para empezar a invertir su dinero realmente. Porque el nivel de riesgo no solamente es el nivel de riesgo de la inversión, sino el nivel de riesgo que tú como persona puedes aceptar, ¿verdad? Entonces, ampliémosle un poquito más a las personas, Juan, el nivel de riesgo que es, porque es muy común escuchar decir el nivel de riesgo, pero realmente yo pienso que muchas personas, aunque saben que hay que ver qué tan riesgosa es una inversión, no tienen realmente ni idea de qué tan riesgosa es una inversión o qué tanto riesgo puedo asumir yo. Y te lo voy a contar a través de un ejemplo. Resulta que en mi casa, cuando mi papá se empezó a dar cuenta que a mí me gustaba mucho este tema de las inversiones, me preguntaba que cuál creía yo que era un buen lugar
para poner a mover el dinero. Yo le dije, pa, pues ni siquiera a mis papás les doy recomendaciones de inversión. Pero yo le dije, mira, lo que yo estoy haciendo es esto, y la empecé a hablar del SP500. Y él se contactó con uno del el fondo de pensiones voluntaria que él tiene y empezó a mover una plata ahí a un fondo de inversión que invertía indirectamente en el SP500, ¿sí? Entonces, justo pasó un mes malo, él hizo la inversión, la bolsa tuvo un mes malo, como ocurre común y Claro, corriente, hace años ocurre que a veces no le va bien, claro, total. claro. La inversión cayó un 3-4% y él automáticamente, y yo lo digo en chiste, se popoció. O sea, como decimos comúnmente, liquidó en pérdida y Oh, retiró la inversión. Y yo le dije, pa, aprendiste a tus casi 60 años que tu nivel de riesgo definitivamente no es alto. Entonces, el nivel de riesgo está relacionado o con sea, líquido en pérdida. líquido en pérdida, sí. Y le dije, pero no vayas a liquidar en pérdida. Es un movimiento Ya absolutamente liquidé. normal. A los 2-3 meses ya se había recuperado, incluso había pasado Nah, el nivel de entrada. eso es un clásico, eso es un Un clásico. clásico, un clásico. Entonces yo le dije, aprendiste a las malas que tu nivel de riesgo no es un nivel de riesgo alto. Y entonces el nivel de riesgo es qué tanta tolerancia tengo yo a que mis inversiones sean volátiles o fluctúen. Yo le digo a la gente, uno escucha en redes sociales, incluso yo lo he dicho muchas veces, que el rendimiento promedio del Standard Poor's 500 de la bolsa americana es 10% aproximadamente. Mm, pero eso no significa que todos los años te haya rentado un 10%. Lo que significa eso es que un año te puede hacer un 25, el otro un -5, el otro un 6, el otro un menos, qué sé yo, -10 y el otro un 40. Entonces así va fluctuando, que cuando uno coge eso en el largo plazo y traza una línea promedio, pues le da ese 10%. Pero eso lo que implica es que en el corto plazo vaya a haber mucha volatilidad y las personas que no estén preparadas para recibir esa volatilidad o para aguantar esa volatilidad, pues definitivamente no son personas que deberían considerar alternativas de inversión de riesgo alto. Y muchas veces la tolerancia al riesgo se asocia mucho con la edad, porque yo, por ejemplo, que tengo 27 años, soy una persona que es demasiado abierta al riesgo. Ojo, Claro, no es un must, o sea, no es como que sí o sí una persona joven claro. tenga mucho apetito al riesgo, pero pónganse a pensar que si yo la embarro, yo tengo 40 años productivos todavía antes de retirarme, bueno, 30 y pico, para poder recuperarme, para poder reparar ese error en caso de que se cometa. Entonces yo obviamente tengo un apetito un poquito más alto al riesgo. Una persona que ya está muy cerca de su retiro no puede ponerse a jugar con su patrimonio porque si le sale mal, ya no tiene 30 años detrás para poder reponerse de ese error. Entonces usualmente la edad es un factor muy importante a la hora de medir la tolerancia al riesgo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Apetito al riesgo. ¿Qué piensas de, hablando de riesgo alto, de inversiones como las criptomonedas? Mira, a mí las cripto A mí me me encantan. encantan Ah, bueno, al bueno. tiempo. Me encantan, pero con un pero gigante. Y es que el 95% de proyectos cripto son basura. Sí. O son De scams. pronto un poco más incluso. Incluso sí, Claro. porque yo hace poquito estaba viendo una estadística y hay como 2.4 millones de proyectos cripto. Ujú. Y realmente cuando uno se pone a analizar, la gran mayoría son basura. 95, bueno, incluso un poquito más de esos proyectos son basura. Ahora, los proyectos que uno sabe identificar como proyectos de valor, que realmente hay una tecnología detrás que aporta valor tal cual como una empresa. O sea, una empresa genera dinero y genera valor y por ende genera dinero. Las criptos son exactamente lo mismo. Un buen proyecto cripto te va a generar valor y por ende te puede llegar a generar, bueno, para el proyecto va a generar dinero y eso para uno como inversionista en el proyecto cripto, pues va a generar rentabilidad, ¿sí? Pero no, a mí me encanta. O sea, yo sé que dentro digamos, de las diferentes vehículos de inversión es una de las de más alto riesgo y más si uno se recarga en proyectos como las altcoins, que son todos los proyectos cripto que no son Bitcoin, pues el riesgo es aún más alto. De por sí ya estamos en riesgo alto, si te metes en altcoins es aún más alto. Pero me encantan, me encantan. ¿Tienes alguna experiencia en cripto? Mientras le echas una pensadita y te comparto la mía. La mía fue hace unos 5 años. Yo estaba aprendiendo de criptomonedas, no sabía un carajo, y salió una criptomoneda que en ese momento, creo que todavía está, se llama Dogecoin. Dogecoin. Ujú. Y obviamente pues todo el bombeo que se le dio de los mods, o sea, hubo mucho bombo de esta criptomoneda.
Yo la compré en un precio que estaba chévere, no me acuerdo el valor, pero compré mis primeros $500 en algo que nunca había invertido, que estaba hasta ahora aprendiendo. Y estos $500 se volvieron 2.000 al cabo de 2, 3 meses. Yo dije, puta madre, 300% en 3 meses, esto es 100% mensual, o sea, Eso ni una pirámide. no, ni nada, o sea, yo estaba que, yo que tarjeta, yo quería meter todo ahí. Y en ese momento, un mentor mío de criptos me dijo, deberías liquidar al menos 1.000, lo que invertiste, más el 100% de tu ganancia, que es muy buena ganancia, pero yo me dejé llevar por la codicia y dije, no, Dogecoin to the moon. Vea lo que dice los mods. Yo le dije, yo fui a mi amigo, liquida, nadie se ha hecho pobre liquidando ganancias. Luego tienes esa plática ahí para ver otros proyectos que te parezcan interesantes. Yo no lo hice y de 2.000 pasó a $100. Nah, y no era mucha plata. Sin embargo, el punto era que yo estaba tan emocionado e ilusionado por mi inversión que de 500 yo no estaba sufriendo por mi inversión de 500, porque mi inversión ya no era de 500, mi inversión se había vuelto 2.000. Entonces yo estaba preocupado por mis $2.000 que nunca tuve realmente, que no liquidé. $1.000 hubiera quedado perfecto y lo hubiera sacado en ganancia espectacular. No, no, no lo hice. Entonces me golpeé un rato y estuve un rato achantado, ahuevado. Yo, puta, ¿qué hice? Y luego yo dije, entonces lo voy a dejar ahí. Y no hice la de tu papá que lo liquide una, de pronto vuelve a subir. No te cuento qué pasó eso, porque ni $100 ni 30 quedaron después con eso, ¿no? Y fue muy, muy chistoso. Obviamente ya es diferente, que incluso hoy nosotros con la comunidad que tenemos les enseñamos a invertir en criptos de forma más inteligente y tenemos un acompañamiento de fondo de inversión donde incluso buscamos el 100 o 150 de rentabilidad en un año, con un riesgo obviamente alto, pero es una opción que la gente tiene que empezar a entender de lo que puede llegar a generar. ¿Tienes alguna historia que quieras compartirnos? Vamos a una pausa comercial. ¿Sabías que en Suiza el ingreso promedio por persona es de $80.000? En cambio, en Colombia el ingreso promedio es de $6.000 por persona. Y en países como México y Perú es muy parecida la situación. La razón de esto es por el manejo de sus finanzas. Menos del 5% de las personas invierte en mercados financieros y menos del 20% en bienes raíces. Por otro lado, el 60% reporta que están estancados financieramente hablando. Y este espacio es para hablarte de Money Mastery Academy, una academia de finanzas personales e inversiones que ha ayudado a más de 2.000 personas a lo largo de 5 años, en donde te enseñamos en cursos virtuales y presenciales cómo transformar tus finanzas y tus inversiones. Imagina esto. Un amigo me compartió que gracias a uno de nuestros episodios de podcast que duró 1 hora, logró facturar $15.000. Te dejo acá el pantallazo. Imagina que yo me sentara contigo en 1 hora de consultoría a resolver tus problemas financieros y desarrollar un plan para ganar más, mantener tu dinero y protegerte a través de tus inversiones. ¿Cuánto valdría esto para ti? Yo normalmente le cobro a una empresa $1.000 a $2.000, pero en esta ocasión, para sentarme contigo, voy a sacar una oferta especial porque tú estás en el podcast. Y va a costar $97 para sentarme uno a uno contigo. Pero no va a ser lo único que vas a recibir. Vas a recibir una llamada de diagnóstico y vas a recibir una llamada de seguimiento de 30 minutos cada uno con alguien de mi equipo. Si quieres estar ahí, dale clic acá abajo en el enlace, es una oportunidad única, aprovechala, no sé por cuánto tiempo va a estar. Y ahora sigamos con Money Mastery Podcast. Bueno, del tema cripto hay muchas, pero me acuerdo de una en el 2021, que fue cuando Bitcoin tuvo su all time high antes de este año, que llegó a los 70.000. Como 2 años, 3 años casi. En noviembre de 2021 que llegó a 69.000 y monedas. En ese momento, pues estaba todo en furor, ¿no? El FOMO de, pues madre, yo tengo que entrar en cripto, no sé qué, tal. Y con un amigo que también le gustaba mucho el tema, nos metimos yo siempre he sido muy curioso como en diferentes cosas de hacer dinero, emprendimiento digital, bueno, todo ese tipo de cosas. Yo al trading siempre le he tenido mucho respeto, sobre todo al trading de activos tan volátiles como las cripto. Y por allá él me contó de un grid de trading. Un grid es como una grilla, es como un bot automatizado que te opera en puntos de entrada y en puntos de salida de trading. Y teníamos que escoger un par
Sí, o bueno, una criptomoneda contra el USDT que fuera relativamente estable y que se moviera en rango, que estuviera enrangada para poder sacarle rentabilidad al bot de trading. Y yo le dije, bueno, si nos vamos a meter, corremos el riesgo de que obviamente esta vaina se descule y quedemos pues embarazados con toda esa cripto, ¿sí? Embarazados digo porque de pronto a los 9 meses podemos liquidar. No pasó. Evidentemente escogimos un proyecto y esa es una de las enseñanzas que a mí me quedó de ese proceso, y es que cuando tú miras el proyecto desde la vista de los desarrolladores o desde el punto de vista desde los creadores del proyecto, siempre va a sonar bonito. O sea, no hay alguien que te venda su proyecto de una mala manera. Sí, no hay Entonces, ninguna mamá que hable mal de su hijo. tal cual. Entonces yo me metí en ese proyecto, se llamaba IOTA, era Internet of Things. Lo conocí. En ese momento también pues era como pues el Internet de las cosas, que todo, que era como algo que también sonaba muchísimo. em, entonces dije, bueno, pinta bien ese proyecto, la verdad pues eh, nos metimos con mi amigo, tampoco fue mucho dinero, creo que no fueron más de $1000 entre ambos, pero al final quedamos con esa cripto, evidentemente en este momento ni siquiera Embarazados, abortamos, todavía está dentro de nosotros. Sí, no, lo único que quedó fue la enseñanza, la verdad, de esa experiencia. Mm, sí, yo creo que eso fue lo más ¿Sabes que me cuestiono un montón? Que las malas experiencias en inversiones tienen más consecuencias de las que parecen, porque tal vez $1000 no parezca mucho, tal vez $500 no parezca mucho, pero en mi caso subió a 2000 y yo ya lo veía ahí y es increíble cómo las emociones juegan en tu contra si tú no has aprendido a dominar las emociones. De hecho, parte de Money Mastery Podcast, este espacio de invitadas personas, solamente a hablar de emociones, y es súper interesante ver cómo las emociones te joden para hacer negocios, o te apalancan para hacer negocios, o te joden para relaciones, o te apalancan para tener mejores relaciones. Y creo que somos muy ignorantes, Juan. Me gustaría que tú me compartieras qué piensas de esto, de la consecuencia que me trae una inversión, aunque no sea mucho, porque $1000 de pronto parece mucho para algunos, para otros tal vez no, pero si una persona gana un mínimo, $1000 tal vez eran los ahorros de 2 o 3 años, de pronto hasta cesantías, o de pronto incluso una persona gana $1000, $1000 es un mes de su trabajo en sueldo, y de pronto era una persona que, como en el caso de tu papá, era muy conservador, y la golpeada emocional que tú tienes es que la gente dice, yo no vuelvo a invertir en eso. Y tantas estafas, por ejemplo, en el mundo cripto, no porque cripto sea una estafa, sino porque la gente utiliza las criptos para estafar, porque es un tipo de moneda digital que mucha gente no entiende, aunque mucha gente sabe que se puede arrastrar, mucha gente no entiende realmente lo que está ahí, y hay muchas estafas. Entonces, a mí me preocupa de sobremanera que la gente que cae en estas estafas o que no sabe invertir y pierde, aunque no sea mucho dinero, queda muy golpeada para volver a invertir. total. Y digamos que retomo una de las cosas que te decía antes, y es que mucha gente llega a esta comunidad de creación de contenido financiero con cicatrices, con heridas de guerra, y como todo, hay personas que hacen su tratamiento para rehabilitarse, así como hay personas que definitivamente esas heridas fueron tan profundas que no se dan la oportunidad de volverlo a intentar. No, termina. Y es fundamental que lo volvamos a intentar, porque es que invertir dejó de ser hace mucho tiempo un privilegio y pasó a ser una necesidad. Porque es que si no invertimos el dinero, yo te estoy diciendo inviértelo en cripto, en bolsa, inviértelo en lo que tú te sientas tranquilo, pero que te genere una rentabilidad y por lo menos preserve el poder adquisitivo de ese dinero. Pero sí, total, o sea, hay gente que después de unos tremendos cagadones, perdón la palabra, financieros, queda con miedo, queda con esas cicatrices y no se da la oportunidad de volverlo a intentar. Y es triste que esos esquemas piramidales o que esos proyectos de estafa de cripto alejen a las personas de la oportunidad de acercarse a este mundo de las inversiones, que cuando se estudia y se hace de la manera correcta es muy, muy bonito. Y aprovecho esa historia tuya que me parece súper, súper interesante, porque yo creo que, yo le decía a un amigo, lo peor que uno le puede pasar en el mundo de las inversiones es que la primera vez que lo haga, le vaya súper bien. Porque claro, entonces uno va a creer que esa vaina es así, Sí, es verdad. que esa vaina, Muy cierto. que esa vaina es así siempre, y entonces va a tener la vara muy alta y realmente sabemos que eso no es así. Y entonces cuando las cosas no funcionen como le funcionaron en esa primera vez, le va a coger raye al mundo de las inversiones y va a empezar a generar costra financiera en el mundo de las inversiones, y va a ser otra ovejita que vamos a perder y que bueno,
pues no va a tener un buen futuro financiero si se aleja de las inversiones. Lo peor es que te vaya bien cuando inviertes porque crees que todo va a ser así siempre, ¿no? Entonces yo creo que siempre vamos a estar en mercado alcista. Ujú. Y ese es el problema, que es un poco lo que me pasó a mí. Yo dije, "No, esto vamos es para arriba, yo qué voy a vender, porque si 500 se volvieron 2000, de pronto llega a 4000, no, pues eso es una locura. Heridas de guerra. ¿Cómo yo trato mis heridas de guerra? Obviamente entendiendo que heridas de guerra son. Cagadones financieros que me dejaron cicatriz. Bueno, tratarlas, yo digo que el único antídoto, el único antibiótico realmente para esas heridas es la educación. Y a mí me gusta dar mucho un ejemplo y es que cuando uno estaba peladito en el colegio y tenía una exposición, la única manera en la que uno podía llegar a sentirse más tranquilo, porque uno nunca va a estar del todo tranquilo, pero la única manera en la que uno se podía parar enfrente de toda la clase y del profesor a dar una buena exposición es si la tenía lo suficientemente preparada y si estaba confiado en lo que había estudiado, ¿sí? Si yo me paro allá y nunca revisé los apuntes y nunca revisé la exposición, voy a estar súper nervioso y voy a estar temeroso de alguna pregunta que me pueda hacer el público. Entonces, cuando yo me tomo la tarea realmente de educarme y de entender en qué es lo que yo estoy invirtiendo y entendiendo el mundo de las finanzas, yo puedo sanar esas heridas y puedo retomar el mundo de las inversiones de una mejor manera, ya estando tranquilo y entendiendo, pues, qué fue lo que me llevó a cometer ese error en su momento. Yo te diría que el único antídoto es la educación. ¿Cuál es el mejor hábito financiero? El mejor hábito financiero. Yo me atrevería a decir que el ahorro. El ahorro para mí es la antesala de la inversión. El ahorro es el mejor hábito que uno puede construir. Mira, es que incluso, y puede que lo que vaya a decir sea funable, pero una persona que ahorra y no invierte puede sobrevivir, pero una persona que no ahorra no puede sobrevivir. Entonces, la inversión es fundamental, no me malinterpreten, o sea, es fundamental para preservar para preservar el poder adquisitivo de mi dinero e incrementar mi patrimonio. Pero el hábito del ahorro es fundamental y yo sin el hábito del ahorro no puedo llegar a la inversión. Una persona que solo se dedique su vida a ahorrar y no a invertir su dinero, igual va a tener un ahorro, sí, con menos poder adquisitivo, totalmente de acuerdo, pero al menos va a tener algo. Pero una persona que de repente ni siquiera ahorre, baila, o sea, ahí no hay chance. Entonces, para mí, el ahorro es el hábito financiero más poderoso. ¿Qué piensas de lo que dice Kiyosaki, que cash is trash? Que habla un poco del ahorro, porque de hecho él dice, savers are losers. Depende. Es que Robert es particular, Sí, es sí, y es polémico radical, y es y radical. son sus puntos clave. Y estoy parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú tienes tus ahorros sentados en tu cuenta de banco tradicional que te rentan el 0,1% efectivo anual, es trash, es basura. O sea, ahí no te sirven absolutamente para nada porque está perdiendo poder adquisitivo todos los años por la inflación. Em, pero si tú tienes tu ahorro de repente en un vehículo como lo que tenemos ahorita, las cuentas de ahorro de alto rendimiento que te dan al año un 3 un 14%, para mí no es trash. Y por el contrario, es una excelente herramienta de liquidez para el momento en el que se presenten mejores oportunidades. Porque ahorita, digamos, la bolsa americana está casi que en máximos históricos, está relativamente costosa. Todo em, está ahorita, Todo está sí, costosito. claro. Entonces, es un buen momento para de pronto recargarse un poquito más en renta fija. Y esto es para las personas que movemos el portafolio todos los años. El inversionista que invierte todos los meses en el ETF, el SP 500 y está pensando en largo plazo, esto ni le importa. Porque él todos los meses, independientemente del precio, va metiendo su dinero y espera a largo plazo. Pero para que los que nos gusta perseguir más rentabilidades y balancear el portafolio de acuerdo a los ciclos de mercado, esto es súper importante. Entonces, mantenerse en liquidez con productos que igual me dan el 13-14% de rentabilidad, mientras por otro lado se me presenta una mejor alternativa de inversión, válido. Y para mí ahí no es trash, para mí de hecho es oro puro el hecho de tener el dinero rentando y preparándose para cuando se presente otra oportunidad de inversión. Yo creo que partiendo de la premisa de savers are losers o el cash is trash, es para entender que tú no puedes tener dinero parqueado sin generar un interés mínimo mientras tú encuentras un vehículo de inversión muchísimo más inteligente. De hecho, uno de los primeros consejos financieros o de inversiones que me dio un mentor, Juan, fue: yo prefiero que la gente tenga su plata en un CDT
que para las personas que no entienden de pronto en otros países es básicamente darle el dinero al banco para que el dinero lo trabajen de otra manera y generen una rentabilidad. Generalmente no son vehículos de inversión muy rentables. En Colombia en este momento que estamos grabando están en 10, 11 de pronto, pero hace un año estaban en 14% efectivo anual, que es un mundo de plata dentro de estos vehículos de inversión que son muy seguros y más cuando está respaldado por un seguro como el de Fogafín, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo no entendía muy bien por qué él daba este consejo y la razón de por qué daba este consejo es que, y que hoy yo lo digo así, y es, mientras yo aprendo cómo invertir mi dinero con un mejor rendimiento, sin arriesgar mi patrimonio, sin arriesgar mi paz, es mejor tenerlo ahí que crezca mientras yo aprendo, porque si me dejo llevar por la codicia, como los dos ejemplos que pusimos de criptomonedas, que si usted no sabe, ojo, no se meta ahí, asesórese. Hay muchos episodios en el podcast sobre criptomonedas, uno de esos está también con mi socio para que ustedes lo vean. Y dentro de esto que tú puedas tomar mejores decisiones. Mientras tanto, es el consejo que le digo a la gente. Si usted todavía no sabe, póngale un CDT. Hoy hay cuentas de banco que nos permiten generar un 13 y un 14% de rentabilidad anual. Y ojo pues porque yo sé, y yo creo que tú también piensas lo mismo, y esto no va a ser para siempre. En México pasó que estaba el 14% de algunas cuentas, para no mencionar bancos que me parecen súper pro, de hecho me gustan, y luego les empezaron a bajar y es totalmente entendible, están haciendo una campaña de marketing, quieren captar clientes y más cuando tienen una oferta de valor tan atractiva. Sí, al fin y al cabo hay que entender que el negocio de los bancos, sea neobanco, sea banco tradicional, es captar el dinero de la gente y luego colocarlo o prestarlo en un producto como una tarjeta de crédito, como un crédito de libre inversión, más caro y ganarse la diferencia. Estos neobancos lo que necesitan es captar dinero de la gente. Estos neobancos que están llegando apenas a Colombia necesitan mostrarse atractivos para la gente para poder percibir esos depósitos de las personas. Entonces, evidentemente es una campaña Ajá. de captación de clientes y también coincide con un momento en el que económicamente pues también se pueden dar esas rentabilidades, porque pues venimos de una subida de tasas de interés del Banco de la República y eso hace que pues por el ciclo económico también se pueda prestar más caro. Si se puede prestar más caro, yo le puedo reconocer más dinero a los depósitos de mi gente. Entonces también es como una combinación entre situación económica y estrategia de marketing para captar. Pero total, yo estoy de acuerdo contigo. Las personas pueden aprender a invertir su dinero y mientras tanto tenerlo en un vehículo que al menos les esté generando un rendimiento y que los deje vivir tranquilos. Esta vaina de las cuentas de ahorro no va a durar para siempre. Yo tengo sinceramente la esperanza de que bajen, pero no a cero. O sea, de que No, seguro que no. estos neobancos sí o sí se tienen que diferenciar de los bancos de bigote, de los bancos viejitos, y de cierta manera vayan a reconocer una rentabilidad, obviamente no del 13 ni del 14%, pero sí algo medianamente interesante en el largo plazo y más sostenible. Cool. ¿Cómo administra el dinero Juan? Es una buena pregunta. Yo viví en Canadá, entonces tuve como y percibía ingresos, digamos, de mi parte de creador de contenido aquí en Colombia. Entonces era como una combinación de mi trabajo allá, yo allá trabajaba en un banco y la creación de contenido acá en Colombia. Entonces, realmente yo armaba mis presupuestos y yo no llevaba un registro de mis gastos en un Excel o en algo así porque yo todo lo pagaba con tarjeta de crédito. Allá en Canadá particularmente el cash literal, no existe, o sea, yo viví 2 años y pico allá y si saqué plata 5 veces fue mucho. Entonces Y en muchos realmente, lugares no te reciben cash. sí, literal, yo llegaba a un punto en el que yo ni la billetera sacaba, o sea, yo sacaba el celular, pagaba con Apple Ajá. Pay y ya. Em, entonces lo que yo hacía era pagar todo siempre con la tarjeta de crédito y al final del mes pues revisaba el extracto y como yo todo lo pagaba con la tarjeta de crédito, menos pues el arriendo y el arriendo es un gasto demasiado grande como para que se te olvide. Claro. Entonces pues ahí llevaba y como que me iba acomodando y miraba si me iba bien o no con el presupuesto. Yo siempre buscaba hacer mi aporte mensual a mi cuenta de inversión, principalmente acciones y ETFs en Estados Unidos todos los meses, juiciosito, independientemente del precio, una partecita y otra partecita ya la destinaba a una inversión particular que me llamara más la atención. Si en ese momento, por ejemplo, yo recuerdo que una de las inversiones más exitosas fue, o de los últimos tiempos mía, fue Meta. Meta yo la compré por allá en el 2022 cuando todo el mundo creía que Facebook se iba a acabar, que mejor dicho estaba horrible, y yo alcancé a hacer más de un 100% en cuestión de
un año larguito. Entonces, precisamente para cuando se presentasen ese tipo de oportunidades, yo guardaba un pedacito, guardaba un poquito de liquidez para aprovechar. De tus ingresos, ¿cuánto dinero ahorras para invertir? ¿O cómo funciona la inversión para ti? O sea, en Digamos, tus ingresos. yo tengo una cosa que se llama escala de prioridades financieras. Entonces, para mí una persona debe primero buscar armar un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un dinero, un ahorro a la vista del que yo pueda echar mano, equivalente de 3 a 6 meses de mis gastos mensuales básicos. Entonces, si en gastos mensuales hablemos de, no sé, vivienda, alimentación, salud y transporte, se me van 2 millones de pesos, entonces yo debería tener mi fondo de emergencia mínimo 6, ideal 12, ¿sí? Entonces, lo primero que debería tener una persona, a mi modo de ver, es un fondo de emergencia para poder responder ante eventualidades como una pérdida de trabajo, como que se me dañó la nevera, se me dañó el carro, X o Y cosa. Luego pagar las deudas, luego ahorrar y luego invertir. Entonces, yo ya tengo armado mi fondo de emergencia, yo no tengo deudas, afortunadamente. Tengo unos ahorros porque para mí el punto del ahorro y la inversión se diferencian en una cosa y es que para mí el ahorro es fundamental para metas o sueños que yo tenga a corto plazo. Si yo me quiero ir de viaje, yo lo voy a cubrir con el ahorro, jamás con la deuda. Entonces, para eso está este tercer punto, para meticas de corto plazo. Y la inversión, si yo ya la veo proyectada pues en el largo plazo para mi retiro, para mi patrimonio y para pues vivir ojalá en algún momento de las inversiones. Entonces, yo establecí esas prioridades financieras y todos los meses buscaba que al menos el 20% de mis ingresos se fueran a esa prioridad financiera. Si ya construí el fondo de emergencia, pasaba a la deuda, entonces limpiaba la tarjeta de crédito. Luego utilizaba pues para el ahorro, las metas de corto plazo y luego la inversión. Entonces llegaban meses en los que ya había cubierto todas y todo se iba a inversión. O llegaba meses en el que quería hacer foco precisamente en el ahorro porque se acercaba el gustico que me quería dar, entonces mandaba más al ahorro. Pero siempre el 20% a alguna de esas prioridades financieras. ¿No tienes destinado uno siempre a inversión, solamente de acuerdo a la escala de prioridades financieras? Sí, digamos que sí, pero buscaba que ese 20%, o sea, sí tengo un mínimo. Tenía un mínimo mensual, sobre todo para el ETF del SP 500. Em, pero cuando tenía, digamos que una oportunidad muy buena, enfocaba más. Y cuando tenía de pronto el ahorro era más importante, entonces enfocaba mucho al ahorro, pero sí siempre tenía como un mínimo viable para la inversión, sí siempre lo tenía. ¿En qué invierte Juan? Mi portafolio hoy se ve, yo hoy estoy bien cargado en cripto. Podría decirte que a hoy es más o menos un 30% de mi portafolio por el ciclo que tenemos este año de las cripto. Ajá. Puedo tener otro 25% en bolsa. Ahí hay acciones y ahí hay ETFs. En este momento tengo bastante liquidez en cuentas de ahorro de alto rendimiento. Te diría que otro 30%. Y el resto lo tengo regado en diferentes inversiones inmobiliarias, fraccionadas. Em, sí, eso, principalmente. ¿Tienes algún plan para esa liquidez que tienes? ¿O estás Estoy esperando, estoy cauteloso. También esa liquidez también está pensada en reinvertir en el negocio mío como creador de contenido, equipos. Estamos pensando, yo también, aparte de crear contenido, tengo una agencia de representación. Con mi socio utilizamos, digamos, esa palanca de que las marcas llegan a buscarte para ofrecerles de pronto creadores de otros nichos que pueden ser también interesantes para las marcas. Entonces creamos una agencia de representación y estamos trabajando con marcas y con creadores, entonces también es un músculo importante ahí para reinvertir en el negocio, tanto mío como creador de contenido, como para la empresa de agencia, pues, y esperando oportunidades en bolsa, principalmente, que es lo que a mí más me gusta y de lo que más conozco. En cripto ya creo que estoy lo suficientemente cargado, no quisiera cargarme más, estás pero sí, cómodo ahí? sí, En ese sentido. estoy cómodo ahí y estoy en pérdida como más o menos un 30%, pero tranquilo con lo que se viene este último trimestre. ¿Nos quieres compartir algunas de las criptos que tienes? Ojo, pues no va a invertir porque este man invierte allá, ¿no? Pilas, pues. Yo, yo, Es que eh, Juan me dijo. yo estoy, a ver, cuando uno recién está armando un portafolio cripto, uno debería, igual que en un portafolio de acciones, pues estar diversificado en diferentes narrativas, ¿no? Entonces,
que si inteligencia artificial, que si un Layer 2 Ethereum, que si gaming, bueno, las diferentes alternativas que están como calientes. Y aparte uno debería tener criptos estables, que obviamente sabemos que no son estables, Bitcoin, Ethereum al menos. Más seguras, digamos. Sí, sí, estables no son, es verdad. Menos volátiles. Pero yo no, o sea, yo estoy demente, este año estoy demasiado cargado en altcoins, entonces en mi portafolio no está ni Bitcoin ni Ethereum. Además siento, a ver, el flujo de capital para las criptos siempre pasa como de Bitcoin, luego pasa a Ethereum, luego se va a los proyectos de large cap, de capitalización grandes, y luego migra a las altcoins. Para mí, Bitcoin tiene todavía espacio para crecer. Yo creo que más de $120,000 en lo que yo considero no pasa. Entonces ahí tengo un potencial de un 2x, ahorita que está en 57, 58,000. En las altcoins tengo un riesgo ni el hijo de madre, súper, hiper, mega volátiles, pero tengo un upside mejor, un potencial más alto. Claro. Entonces estoy entendiendo que es algo de demasiado riesgo, dije como, bueno, me voy súper agresivo, entonces estoy solo en proyectos de altcoins. Tengo un proyecto que se llama Optimism, que es súper chévere. Tengo Injective, Bitensor, Tao. Tengo Render, que me parece también súper chévere. ¿Qué otras tengo? Ahorita que me acuerde, esas. Chévere. Em, ¿Alguna sí. que te guste más que otras? El proyecto de Optimism me parece muy bueno. Es un Layer 2 de Ethereum, es una manera como de descongestionar la red de Ethereum que ha tenido esos problemas como de escalabilidad. Me parece que el desarrollo que le están metiendo es súper chévere y es de mucho valor también para, no solo para el ecosistema de Ethereum, sino que también están utilizando esa tecnología que desarrolló Optimism para otros proyectos. Entonces habla muy bien como del equipo de trabajo que hay detrás. Render me parece también súper, súper chévere porque es digamos que una integración, o más bien, tiene una aplicación directa muy clara con el mundo real. De hecho, Apple salió por allá en un evento a mencionarlo ligeramente que habían utilizado tecnología de render. Básicamente lo que hace el proyecto de render es proveer esa capacidad gráfica, digamos, de cuando yo estoy hablando de inteligencia artificial, sí o sí necesito potencia gráfica, las GPUs que por eso es que Nvidia ahorita está tan disparada, es la mayor productora de GPUs, de tarjetas gráficas. Eso es lo que hace Render, es precisamente proveer todo ese poder gráfico a través pues, de un ecosistema cripto, de una red. Entonces parece brutal también ese proyecto. Bolsa, compartiendo, ¿quieres compartir algunas de las acciones que tengas en bolsa? Y ya vamos entrando a la parte final del podcast. Sí, de bolsa, gran parte de mi portafolio está en el SP 500. Yo entendí que el 95% de los fondos no son capaces de ganarle al benchmark, que es el SP 500, y es gente que está demasiado bien preparada para analizar y gestionar portafolios de inversión. Y si ellos no son capaces, que viven, comen de eso, pues un mortal como uno que sí, bueno, uno se sabe sus cositas, pues qué puede esperar, ¿no? Entonces yo confío mucho en el SP 500 en el largo plazo, entonces gran parte de mi portafolio está recargada ahí. Y luego tengo acciones puntuales, tengo Berkshire Hathaway, que para mí es otro ETF, Warren Buffett, pues para mí es un señor, un crack en este mundo, de los mejores, y no el mejor. Y la manera en cómo le ha retornado ese valor a los inversionistas ha sido genial. Entonces también tengo Berkshire Hathaway. Tengo todavía posiciones que no he liquidado de empresas que cogí muy baratas, como te decía, de Facebook. Em, También tengo Google. De los últimos análisis que hice, PayPal la cogí bajita y me pareció un proyecto que estaba bien. No sé si le veo tanto futuro en el muy largo plazo porque ya tiene demasiada competencia en el tema de los pagos. Cambiaron hace poquito de CEO, vamos a ver si le mete. Ahorita estoy viendo Nike, Intel y Starbucks están como poniéndose en un terreno interesante. Entonces ahí estoy viendo esas. Chévere. Hago una acotación importante, nada de esto es una recomendación. Este man hizo su investigación antes de, y en inversiones de mercados financieros hay dos cosas, análisis técnico y análisis fundamental. Entonces va a averiguar qué es un poco esto, por ahí tenemos de hecho un podcast sobre el tema para que lo pueda ver. Agencia de creadores, ¿cómo es eso de que alguien de finanzas, inversiones, se metió a crear una agencia de creadores y con eso cerramos, que nos quedan igual un montón de cosas acá, además que lo hacemos parte 2, pero ¿qué es eso de agencia de creadores, Juanito? Cuéntanos. Pues mira, Dani, la verdad es que a mí me encantan las finanzas, pero así como me encantan las finanzas, también en este proceso de creación de contenido me obsesioné
con entender el algoritmo, con entender cómo funciona, con hacer que mi contenido llegara a más personas. Em, entonces, no solo me gustan las finanzas, sino también aprendí mucho y me gusta mucho. Pago cursos de creación de contenido, de cómo llegar a más personas, que si el guión perfecto, que si el hook, que si esto, que lo otro. Entonces yo dije como, oiga, yo tengo la oportunidad de, desde la vista de creador, ayudarle a otros creadores, no solo a conseguirles marcas, porque digamos, el hecho de conseguirles marcas viene más apalancado de que a nosotros las marcas nos buscan y nosotros podemos ser un puente y decirles como, no sé, si por ejemplo a mí me busca una campaña de un banco. Yo le digo, venga, banco, yo también tengo otros perfiles de otros nichos que también le pueden interesar y pueden diversificar, porque normalmente los bancos tienden a pautar solo con la gente del nicho financiero y de repente pueden tener una exposición diferente con un público diferente con otro creador. Entonces, digamos que la parte de apalancarse con las marcas para conseguirles a otros creadores, pues contratos y eso, viene de Financia tu Vida. Pero aparte yo quería agregarle el plus y es que montar la agencia, cuando tú también eres creador de contenido, aporta muchísimo valor, porque ya no les puedes decir como, mira, las marcas se negocian así, el pricing es así, consejos para que a la marca le guste lo que tú estás haciendo y demás, gestión contractual y demás. Entonces, yo dije como aquí hay una oportunidad muy chévere, las marcas nos buscan, tenemos digamos que a los proveedores facilitos ahí al alcance de la mano y podemos también aportarle valor a los creadores. Entonces vimos como esa oportunidad de aportar valores en ambos frentes y nos lanzamos con mi socio que pues es un comercial puro y duro que mejor dicho le gusta hablar hasta por los codos, entonces creemos que era una buena combinación y ahí nos lanzamos, además que es un proyecto bonito porque aparte que les ayudas digamos que a monetizar las redes a los diferentes creadores, pues les estás ayudando también desde la creación del contenido, tips y demás, entonces es un proyecto bonito. ¿Cómo se cobra por este tipo de negocio, por este tipo para el influenciador, para la empresa? Hablemos como en resumidas cuentas, Sí. porque yo sé que la gente, esto es un tema tabú, o sea, a la gente le encanta, ¿cómo es eso? Y empieza ahí. Digamos que nosotros como agencia tenemos dos modelos. Hay creadores que están firmados directamente con la agencia y nosotros somos los representantes de ellos ante cualquier contrato que surja. Y luego hay otro modelo en el que de repente una marca viene y me busca y me dice, quiero creadores del nicho de, no sé, lifestyle o foodies de comida. Entonces, yo ya como agencia me contacto directamente con esos creadores que no están firmados para mi agencia, pero podemos hacer un negocio de intermediación. La marca directamente viene y me busca, yo se los consigo y cobramos una comisión por eso. Digamos que a los creadores siempre se les pide la tarifa neta de lo que ellos cobran y ya dependiendo del presupuesto que tiene la marca se hace la negociación. Y bueno, digamos, visto un poquito más desde adentro cómo funciona esto, al fin y al cabo pues es un sistema de publicidad. Yo particularmente hablo por mis redes de lo que yo hago. Yo solo trabajo con marcas que uno considero muy buenas, que dos utilizaría o que utilizo. Entonces, porque en este mundo te llegan de todo, te llegan proyectos cripto, te llegan empresas sobre todo promoviendo el consumo, empresas de crédito, pues yo con eso no bailo mucho porque es como precisamente promover el consumo innecesario algunos, obviamente es diferente si llega una empresa, no sé, que tiene una excelente compra de cartera, ya eso es diferente, una excelente pues tasa para compra de cartera. Entonces siempre lo hago solo con marcas con las que me identifico, que me gustan y que considero que de verdad tiene una propuesta de valor interesante. Entonces nada, es un servicio de publicidad. Al fin y al cabo ellos te dicen, mira, nosotros queremos mover esto con tu comunidad, creemos que le puede interesar y ya uno pues se sienta a hacer la negociación. Depende obviamente de muchas variables del precio que tú puedas cobrar, la audiencia que tienes, el alcance, el engagement, el nicho en el que te mueves, el producto que quieran mover, cómo lo quieren mover. No es lo mismo una historia que un reel porque tienen diferente alcance. Entonces, es un mundo completo, la verdad. Pero es bien chévere, me gusta Cool, mucho. cool. Juan, me encanta. Cuéntanos cómo te encuentras en redes sociales. Bueno, Dani, estoy en todas las redes sociales como @financia, raya al piso tu vida, en TikTok y en Instagram. Eh, Tenía Facebook, pero me hackearon y se perdió. Tenía más de 100.000 seguidores y Wow. no la pude recuperar. Triste historia. Pero sí, en esas dos, Instagram y TikTok como financia, raya al piso tu vida. ¿Y allá qué pueden encontrar? Allá pueden encontrar de todo, contenido de ahorro, contenido de deudas, herramientas gratuitas. A mí me conocen mucho por regalar plantillas de Excel. Allá las pueden encontrar todas para que tengan mejores finanzas personales, diferentes alternativas de inversión que analizamos, productos, tarjetas de crédito, hemos dicho de todo lo que tenga que ver con finanzas en Colombia. Juan,
Gracias por este espacio. Ya escucharon para que van a conocer un poco más de lo que hace Juan en Financia tu Vida. Si este podcast te gustó, ayúdanos a compartírselo a alguien más, ayúdanos a ayudar. Dale click acá, suscríbete si no te has suscrito y estás en YouTube, danos 5 estrellas en Spotify y sobre todo califica este podcast. No te toma a ti un carajo de tiempo, pero nos ayuda a posicionarlo de forma radical. Tenemos más de 200 episodios, tenemos cerca de 15,000 personas que nos escuchan mes a mes y queremos seguir impactando la vida de millones de personas y no lo podemos hacer solos, así que ayúdanos a ayudar. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Espero verte en el próximo. Chao, chao. La vida te va a premiar de acuerdo a tu nivel de participación. Bienvenidos al mejor evento. No se pierdan el próximo porque aquí puede estar el paso para cambiar su vida. Hay que pagar el precio del éxito y no solamente pagarlo con dinero, de hecho, el dinero es el costo más barato del éxito. Aproximadamente 84 millones de pesos son lo que gana una familia de las más ricas del país anualmente y tú logras generar 1.000 millones en un año, estaríamos hablando de que estás ganando 10 años de vida en un año. Esta es la nueva fecha The Money Mastery Event 2024.